Sabemos que el invierno va pasando, va terminando, va llegando la primavera y estamos en tiempo ya de poda. Todo lo que está seco, todo lo que está enfermo, todo lo que está apestado de las plantas, de los árboles, la parte silvestre, la parte enferma, hay que podarla, hay que limpiarla para que realmente brote cuando llega la nueva savia de la primavera. La palabra de Dios nos dice, todo tiene su tiempo. El rey Salomón, que pidió sabiduría, escribió con mucha sabiduría todo lo que está ocurriendo en este mundo que está en tinieblas. En Eclesiastés está, por supuesto. Todo tiene su tiempo, pero nosotros lo vamos a aplicar fundamentalmente a los valores espirituales. Estemos atentos y pensemos qué cosas tengo en mi vida que debo podar o que debo permitir que el Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo, haga la poda. En la palabra de Dios se utiliza mucho al respecto, se utiliza la vid, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la vid es fundamental en la palabra de Dios. Y vamos a ir leyendo algunos versículos del Antiguo Testamento. ¿Y por qué se emplea en el Antiguo Testamento? Como símbolo general de indicar deficiencias espirituales en el pueblo de Dios. El Antiguo Testamento está referido al pueblo de Dios, fundamentalmente. Pensemos, es una metáfora que habla de las deficiencias espirituales del pueblo de Dios. En Jeremías 2:21 dice, te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella, ¿cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Dios le está preguntando al pueblo, ¿cómo te has vuelto sarmiento de vid extraña? Son metáforas, por supuesto. Isaías 5:2 dice, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. El Señor espera. El Señor siempre sigue esperando. Mientras hay vida, hay esperanza. En todos los aspectos es un dicho, ¿no? Pero en el sentido espiritual, mis queridos hermanos, hermanas, pensemos bien. ¿Por qué el Señor utiliza esta metáfora? Y al comenzar el periodo mesiánico, ahora de Jesucristo, la vid también se utiliza en forma muy intensa. En el pasaje anterior de Isaías 5:2, el verso 6 dice, haré que quede desierta, que no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. La paga del pecado, dice la palabra de Dios, es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la gracia y misericordia del Señor, como dijimos, por la obra de Jesucristo llegó a la humanidad.
ha llegado a nosotros. Y vamos a leer lo que dice el Señor acerca de la verdadera vid. Voy a leer de San Juan, capítulo 15, del 1 al 11 y verso 17. Espero que piensen bien, estén atentos y presten atención a qué cosa se refiere o qué palabra es utilizada acá con un objetivo espiritual fundamental. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios, está hablando a los discípulos, por la palabra que le he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, se refiere a Jesús, ¿no? Vosotros los pámpanos, nosotros somos los pámpanos, los hijos de Dios. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y el verso 17 dice, esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Qué les llamó la atención en este pasaje que leímos? ¿Cuál es la insistencia de este pasaje? ¿Cómo? Sin miedo. Permanecer. No tengamos miedo de decir la palabra. ¿Cuántas veces se repitió en este pasaje? Permanecer. El creyente, esta metáfora que habla de la vid, de la poda, de la limpieza, como mencioné de entrada, es importante que la tengamos en cuenta. Porque si empiezo en la vida cristiana y no permanezco, voy a terminar, como dijo que leímos, estrechada donde las ramas secas, enfermas, apestadas al fuego y arden. ¿Cuántas veces se repite permanecer? Cuando dice lo quitará, es que hace alusión al juicio final. Cuando no correspondo, digo, soy creyente, soy cristiano, voy a la iglesia, me gusta el grupo, asisto, escucho, pero permanezco en la voluntad de Dios. Pero cuando se aplica a las plantas, sabemos que es real, ¿no? Los que nos gustan las plantas y cuidamos, podamos todo lo que es perjudicial. Y vemos que después empieza a circular la savia
en el sentido espiritual, la savia es el Espíritu Santo de Dios, que debe circular en forma permanente y abundante. En el Nuevo Testamento esta metáfora habla de las virtudes que debemos tener como pueblo de Dios. ¿Y cómo se logra eso? A través de la fe en Cristo, de la decisión de aceptarlo como Salvador personal. Y para permanecer, obediencia al Señor y a su palabra, no a lo que a uno se le antoja y dice. ¿Estamos obedeciendo lo que dice la palabra? ¿Cómo vivo la vida cristiana? Mateo 3:8, un versículo cortito, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Te has arrepentido realmente? Vos decís, voy a la iglesia, con los chicos, los jóvenes, la pasamos bien, nos divertimos, todo eso es factible, es posible y debe ser así. Pero hay frutos de arrepentimiento, porque todos nacemos en pecado. El pecado original, sabemos que el Satanás lo inyectó en el Edén, y estamos destituidos de la gloria de Dios, todos. Aunque seas un hombre bueno, una mujer buena, un chico obediente a papá y mamá, no te drogues, no, tenés la naturaleza de pecado. Hay que tomar una decisión, hay que decidir en vida lo que vamos a hacer, dónde queremos ir a parar la eternidad. ¿En los cielos o al fuego eterno? No hay algo intermedio, cielo o infierno. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Estás arrepentido de tu vieja vida? ¿O te arrepentiste y ahora te olvidaste y te involucrás o te vas involucrando en este mundo que está perdido? El mundo vemos cómo está, la ciencia progresa, pero los mismos mundanos, ¿qué quieren hacer? Ahora poner límites al celular, poner límites a la inteligencia artificial, poner límites a los chicos, incrédulos, digamos. Nosotros como creyentes, ¿a qué le estamos poniendo límites? Cuando obtenemos el nuevo nacimiento, digamos, allí, pensemos, debe empezar la poda en nuestra vida. El nuevo nacimiento real, por convicción, genuino. No digo, ¿quién se quiere convertir? Levanto la mano y después no pasa nada, sigue todo igual. Cuando obtenemos el nuevo nacimiento, aceptado voluntariamente, porque el Señor nos dio libertad, nos creó libre y nos dio libertad, la obra de Cristo en la cruz, derramó su sangre, murió y resucitó, prometió el Espíritu Santo y lo envió. Y si ese Espíritu Santo es la savia que está circulando después que te convertiste al Señor, vas a tener vida eterna, vamos a tener en Cristo Jesús. Y si la savia circula, ¿qué ocurre? Aparecen los brotes, ¿no? Como en las plantas. Y si la hemos podado bien, estalla de hojas, de flores y de frutos. Si acrecemos, después que nos convertimos y que se ha hecho la poda espiritual, vamos a ir desarrollando. Para crecer, ¿qué hay que hacer? Hay que leer la Biblia. Para crecer espiritualmente, ¿qué hay que hacer? Hay que estar en oración, aunque esté trabajando o esté viajando.
Para crecer, ¿qué hay que hacer? Hay que asistir a la iglesia, hay que asistir al cuerpo de Cristo. O sea, asistí un día y me acosté tarde, al otro día hay reunión, bueno, pero ayer fui, hoy no voy. No vas a crecer adecuadamente con savia abundante, porque el Señor demanda fruto abundante, no escasez, no miseria. Al Señor no tenemos que regalarle el tiempo que me sobra o cuando estoy aburrido. El plan de salvación, la nueva vida, nosotros tenemos que darla al mundo perdido. Y si me he entregado al Señor y he tomado una decisión y me han dado una responsabilidad en el cuerpo de Cristo, tengo que decir presente y estar presente salvo situaciones complejas. Y si la gente que le damos el folletito, le hablamos, no escucha, ya el problema no es tuyo, del que no escucha, es del que no quiere escuchar. Y nosotros hemos deslindado nuestra responsabilidad. Puede ser tu padre, tu madre, tu hijo, tu amigo, tu vecino, alguien que pasa y le das un folleto, como nuestros jóvenes y mayores están los que pueden yendo y repartiendo folletos. ¿Escuchan? Bueno, no escuchan. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor quiere erradicar el pecado, la indiferencia de parte que hay en el ser humano que vive lejos de Dios y de la voluntad de Dios. Vamos a ir viendo algunos puntos. Primero, hemos sido salvados y puestos en el cuerpo de Cristo. Si aceptamos al Señor, tenemos que buscar el cuerpo de Cristo donde se predica la verdad de la palabra de Dios y no a los argumentos que se le ocurre a más de un pastor o siervo, entre comillas, de Dios. Se enseña palabra de Dios, se lee palabra de Dios, ahí nos tenemos que congregar. Si hemos sido salvos y puestos, primer punto, del cuerpo de Cristo, debemos llevar fruto. Y fruto abundante es nuestra responsabilidad. Trabajar en la viña del Señor. El verso 16 de ese pasaje dice, el que nos eligió a cada uno de nosotros, qué privilegio, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que Él nos eligió antes de que seamos concebidos, de que nosotros un día íbamos a escuchar la palabra, íbamos a aceptar al Señor y íbamos a producir frutos, florecer y dar frutos. El que nos eligió a cada uno de nosotros, sin ser merecedores, dice Dios, he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para permanecer hay que estar. Para permanecer hay que abrir la palabra, hay que orar, hay que congregarse, amar al hermano, aprender a perdonar, recibir el perdón o pedir perdón, primero a Dios, luego a quien sea. Mis queridos hermanos, frutos abundantes y que permanezcan. Para eso tenemos que orar y trabajar. Segundo punto,
Las condiciones, estar en Cristo, unión vital. El capítulo 15, como empezaba, el Padre es el pámpano, Jesús la vid, nosotros somos pámpanos. Dios y Jesús, la vid, el tronco, nosotros somos ramas. Las condiciones, estar en Cristo, en unión vital, con una reciprocidad permanente, hablar con Dios, escuchar su voz y poner en marcha, de acuerdo a los dones y talentos, transformados en talentos por el Espíritu Santo. El tercer punto, para mí es uno de los más difíciles, pero es uno de los más importantes: morir al viejo hombre, morir al ego, al yo. Todos sabemos, hemos dicho, que mientras estamos en vida nos hemos convertido, pero convive la vieja naturaleza con la nueva. A la que más alimentamos va a ser la que se va a sobresalir, por supuesto. ¿Y qué cosas, pensemos, hay dentro del ego si es que no permitimos podarlo? Al Señor no le permitimos que pode nuestro ego, nuestra vanagloria, la mentira, la vivir de apariencia, la ostentación, la queja, la disconformidad, la incredulidad, la pereza. En los deberes cristianos, Romanos 12, hay una cosa muy importante que me gustaría mencionarla. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Tenés una responsabilidad? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, no a mi ego para que me vean. Este punto 3, quiero leer de San Juan 3:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Morir al viejo hombre, morir al yo, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta? A todos nos cuesta, pero hay que proponerse. Eso, Hebreos, punto 4. Ser limpiados progresivamente. Debemos ser limpiados continuamente, porque dije que el viejo hombre convive con nosotros. Y por cualquier cosa mínima a veces buscamos argumentos para o no leer, no orar, no asistir, no congregarnos, no compartir la palabra. Hebreos 12:14, si somos limpiados, como el punto 4 dice, progresivamente, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué dije progresivamente? Porque cuando nos convertimos, a veces hay una emoción, un estallido espiritual que dura 1 mes, 2 meses y después se va apagando.
Prefiero un crecimiento lento, progresivo, a través de la palabra de Dios, de la oración, de pensar en qué cosas debo abandonar, qué cosas debo hacer, a quién debo pedir perdón o a quién debo amar y respetar. Mis queridos hermanos, seguid la paz con todos y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. No hay acomodo acá. Seguir la paz. Una vez que nos convertimos, permitir la poda de las cosas que en mí me dominan, el viejo hombre, y no puedo abandonarlo. Tengo que orar mucho, leer más la palabra, tengo que clamarle al Señor y estar disponible. Y el punto 5, hay que retener la palabra de Dios. Qué importante, como los chiquitos estudian los versículos de memoria, los textos. Yo las cosas de la palabra que sé de memoria, o salmos enteros, o versículos, son los que he aprendido de chico. Ahora muchas veces me olvido de lo que leo. Tengo que insistir y persistir. El punto 5, hay que retener la palabra de Dios. Lucas 8:15 dice: mas la que cayó en buena tierra, estas son las que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan frutos que permanezcan. Concluimos, por lo tanto, diciendo: si hemos aceptado, inclinemos nuestros rostros todos, un rato, unos minutos, y pensemos. Si estos 5 puntos están presentes en mi vida, si hemos aceptado al Señor con real convicción y fe, debemos escuchar la palabra de Dios, orar al Señor, leerla continuamente, asistir a las reuniones, servir al Señor y permitirle a Él que siga podando los pecados del viejo hombre que conviven conmigo. Sigue en oración. Y te pregunto, ¿qué harás? Pensá en este momento de oración. ¿Qué vas a hacer con tu vida?